los padres han decidido llevarlos a colegios bilingües, al principio por la publicidad que se dio, por la propaganda que se dio, como que iban a ser mucho mejores sus hijos si iban a un colegio bilingüe, pero después porque no les sacaba más remedio. Yo, por ejemplo, vivo en Guadalix de la Sierra, pero el otro, un pueblo que está de los más grandes que hay cerquita, que es Colmenar Viejo, no tiene ni un solo cole no bilingüe. Si tú tanto dicen de la elección de la educación, si tú decides que tu hijo quiere ir a un no bilingüe, no puedes, porque es que no lo hay. Yo decidí llevar a mis hijos a un colegio bilingüe, no lo decidí, realmente no tuve elección. Todos los colegios públicos de mi distrito, en Madrid, todos son bilingües. Todas las familias queremos que nuestros chavales aprendan idiomas, entonces se entiende que se tiene la creencia, desconociendo los problemas asociados que está trayendo este programa, se tiene la creencia de que se va a aprender mejor inglés y por eso las familias, como le dan mucha importancia, excesiva me parece a mí, al tema del aprendizaje del idioma, pues muchas tienen la preferencia de llevar a los chavales a centros bilingües. Pero esto está cambiando, ¿eh? En Rivas está pasando que las familias y los niños que están saliendo de bilingüe de los colegios, cuando les toca elegir instituto, muchas familias y muchos niños piden que se les pase a colegios a institutos no bilingües. Las familias han experimentado lo que es el bilingüismo, que no es tal, y esa experiencia ha hecho que realmente se esté produciendo un cambio. Cada vez hay más familias que no quieren escolarizar a sus hijos en un centro bilingüe, que priorizan otras cuestiones, que quieren otra manera de enseñar las lenguas, y también cada vez hay una percepción más mayoritaria entre el profesorado que es crítica hacia a este bilingüismo y sobre todo a esta manera de aprender lengua. Cuando das clase en inglés es como si estuvieses representando una obra de teatro, tanto para mí, que no soy nativa, como para ellos, que tampoco es su lengua materna. Esto hace que la espontaneidad y la creatividad brillen por su ausencia cuando estás siguiendo esa especie de guión no escrito. Yo sinceramente me considero un buen profesor, un profesor que sabe motivar a los alumnos, que hace actividades que gustan, que sabe transmitir, pero cuando me obligan a enseñar en inglés las asignaturas del bilingüismo, la verdad es que me considero un profesor regular tirando para malo, porque no tengo recursos, ni sé expresarme igual que en castellano, ni los alumnos entienden mis clases, no sé motivar, pueden llegar incluso a resultar aburridas esas clases que en castellano para mí y para los alumnos son totalmente diferentes. Pierden principalmente pues todo aquello que hace una clase interesante y bonita y atractiva, hacer una clase monótona y aburrida, incluso absurda. Por ejemplo, un docente tiene instrumentos para atraer al alumno, para que le guste la materia, como pueden ser usar en clase la ironía, el sarcasmo, la provocación, la complicidad. Estas cosas no se pueden usar en un idioma que no es materno, ni mío ni suyo. Al final, cuando tú trabajas en un idioma que no es el tuyo, ni es el de ellos, las clases acaban convirtiéndose en una monotonía, una sucesión de nombres y de fechas que por sí solos no sirven para nada, porque no sirven para hacer pensar al alumno, para provocarle intelectualmente. El problema es que se deterioran todos los contenidos, y lo que más se deteriora es lo que precisamente la escuela pública debería de insuflar en el alumno, que es el amor por aprender, el amor por saber, la curiosidad por saber cómo son las cosas, y eso naturalmente es imposible de despertar en frases que están todas en presente, que son frases muy sencillas, con unos términos que te acabas de aprender y que además enseguida vas a olvidar en un idioma que no es el tuyo. Yo creo que si hubiésemos dado las asignaturas en español, primero que los profesores, al ser su lengua materna, el español, se hubiesen podido expresar mejor y explicar mejor las cosas y probablemente profundizar más en ellas, y además la gente, los alumnos se hubiesen enterado mucho mejor, ¿no? Porque al final, pues eso, muchas veces pasaba, sobre todo en los primeros años de la ESO, que pues perdíamos muchísimo tiempo en explicar ciertos conceptos o traducir ciertas cosas porque no se entendía. El bilingüismo ha perjudicado la educación de mis hijos, clarísimamente, porque no es cierto que hayan aprendido tanto inglés como el programa publicita, pero es que además el nivel de ciencias sociales y de ciencias naturales claramente ha empeorado.
Otro problema que vemos del programa bilingüe es que las familias realmente, para que los chavales aprendan y aprueben incluso, tienen que llevar a actividades extraescolares a sus hijos, gastándose el dinero que cuesta en ella, actividades extraescolares de clases de inglés o campamentos de inmersión. En las etapas infantiles se está consolidando las emociones, la personalidad de los niños, y que el profesorado se tenga que expresar en inglés con los chavales dificulta esa conexión emocional que es tan importante con los chavales de pequeños. Entonces, si el bilingüismo está trayendo problemas en primaria y en secundaria, va a traer también y puede traer más problemas en infantil. Hasta la fecha, solo ha habido estudios serios independientes realizados por organizaciones externas y todos señalan aspectos negativos de este bilingüismo. Entre ellos, el más completo de todos es el realizado por Acción Educativa. En general es muy difícil encontrar ningún país de Europa que en primaria y en secundaria, de hacerlo, lo hace en la universidad, dé el 100% de una asignatura en una lengua que no sea la lengua materna. Solo hay un país que da asignaturas en inglés, que es Malta, pero es una ex-colonia británica, ¿no? Los motivos que me llevaron a habilitarme como profesora de filosofía bilingüe fueron el miedo a perder mi trabajo. Veníamos de unos años muy duros de recortes en educación, donde se subieron el número de alumnos por clase, el número de horas lectivas, entonces vi en la posibilidad de habilitarme una opción para no quedarme sin trabajo. La Comunidad de Madrid además no deja que los profesores que están habilitados se puedan deshabilitar. Esto hace que haya muchos profesores dando clases en institutos bilingües que no quieren dar esas clases. Al impartir las clases en inglés, por mucho apoyo visual o recursos que utilices, lo que pasa es que siempre hay un grupo reducido de niños que medio te sigue, una gran mayoría que te sigue a ratos porque no entiende bien el idioma y la mayoría de la clase desconecta, y luego están los alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos que vienen de un entorno socioeconómico más desfavorecido, que están toda la clase que prácticamente no se enteran de nada. Y yo los miro a veces y realmente se me cae el alma, porque son los alumnos con los que más nos teníamos que volcar y son los que el programa bilingüe más abandona. El bilingüismo a los alumnos de necesidades educativas especiales les afecta prácticamente a todos, porque el utilizar como lengua vehicular para aprender un contenido el inglés, para ellos es muchísimo más difícil que para cualquier otro niño, sobre todo en los niños que tienen ya dificultades para el lenguaje, niños con dislexia, niños con trastorno específico del lenguaje, los niños del espectro autista.